Organización de Venezolanos en el Exilio. Porque realmente llegó el momento de actuar, llegó el momento, no podemos esperar más. Ya hay mucha gente organizada, ya existen personas ya concientizadas, hay otras que todavía no saben, que no se han enterado que existe la resistencia debido a el cerco mediático que hay en Venezuela, tanto por el régimen como por los medios independientes que no dicen toda la verdad para no perder los 15 y últimos que ellos cobran, y por esa oposición llamada democrática, entre comillas, que no habla nada de esto. Ellos simplemente van con el cuento del referéndum, que de paso ya tienen toda la firma, porque había un primer paso donde se requería un mínimo número, ellos sacaron más, pero se están peleando ahora por unas firmas cuando ya tienen el número que ellos. No sé por qué no deciden pasar al otro paso. Le están dando más larga que ellos. Total que entre ellos mismos se entienden y ese es el problema, que ya esa oposición ha perdido toda credibilidad y se hace necesario que las personas conozcan que existe una resistencia organizada. Y hoy vamos a hablar de cuáles son los pasos para la organización y acción en la resistencia, porque el paso cero sería tomar conciencia de que la oposición que tenemos en este momento no funciona, no resuelve, no vamos a llegar a ninguna parte. La salida electoral no es salida cuando tenemos un régimen como el de nosotros, el de Venezuela, que está manejado desde afuera, que siguen los lineamientos del Foro de Sao Paulo. Eso no es cualquier dictadura, no es la dictadura de Pinochet, no fue la dictadura de Fujimori. Este es otro tipo de situación. Entonces tenemos que estar organizados, tenemos que tener la conciencia de que por un CNE manejado por los cubanos es imposible lograr un cambio, por favor. Eso es lógico, pero no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo lo sabe. Gracias a esa oposición que tenemos, colaboracionista, como se ha denominado, o como la conocen muchas personas. Entonces, el paso cero, porque tenemos que poner un paso cero, es tomar conciencia de que con la salida electoral no hay salida. Ese es el paso cero. Y para eso se han hecho estos programas y los grupos organizados que hay en Venezuela en este momento deben hacer esa labor con la gente que conozcan que no están organizadas, animarlos a organizarse y a organizarse en células de 7 a 11 personas, células pequeñas, donde la persona que la organice va a ser el líder de esa célula. Entonces, el primer paso, el paso cero, es tomar conciencia de la necesidad de entender que por la vía electoral no hay salida. Entonces, ese es el paso cero. ¿Cuál es el paso número uno? Dentro de estos pasos para la organización y la acción en la resistencia civil, el paso número uno es conformar tu célula de resistencia. Conformar tu célula de resistencia. Tienes que buscarte de 7 a 11 personas. Tú no puedes estar esperando que alguien venga a decirte que te organices en una célula. Tú mismo tienes la responsabilidad, el grave deber, en base a los artículos 333 y 350 de la Constitución, de organizar tu célula. Tú no esperes pedirle permiso a nadie para hacerlo. Toma tú mismo la iniciativa. Por eso es que aquí se dice que tú eres el líder, en el sentido de que tú no puedes estar esperando que otro te diga qué es lo que tú tienes que hacer. Toma tu acción, tú eres el que conoce esas 7 o 11 personas más cercanas a ti, que saben que tú sabes que son como tú, que no son infiltrados porque tú los conoces, y formas tu célula, le pones un nombre, bautizan esa célula, le ponen un nombre y ya conforman una célula de resistencia.
Toma la iniciativa. No esperes que otro tome la iniciativa por ti, tienes que tomarla tú. Aquí nosotros no estamos buscando un líder mesiánico, ¿verdad? Como ahora aquí en Estados Unidos, que salió Donald Trump, que parece un mesías, o como salió ahora, bueno, atrás en el pasado, este señor Chávez, que ya murió, que ahora lo llaman el Eterno, que no es eterno porque está muerto, creían que era un mesías, y ahí tienen el desastre. Aquí no se busca un líder mesiánico. Así no funciona la lucha no violenta organizada. Funciona empezando por usted, por ti que me estás oyendo. Organízate de 7 a 11 personas. Tú eres el líder, tú. No esperes que otro lo haga, tú. Tú eres el líder, tú vas a conformar tu célula de 7 a 11 personas que deseen un cambio sin violencia en Venezuela. Porque esta es la resistencia civil. La resistencia civil no está armada. Hay otra resistencia militar que sí está armada y que se está trabajando también a otro nivel dentro de la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, que es dentro de donde están todos estos movimientos, y eso se está manejando aparte. Y obviamente lo que se busca es que vaya a haber que se logre la implosión del régimen. Y claro, los enemigos nuestros van a decir que eso fue un golpe de Estado, pero esto no es un golpe de Estado porque va a ser una junta cívico-militar de reconstrucción o de restablecimiento del orden constitucional, que muy probablemente convoque una constituyente con un CNE que no sea manejado por los cubanos. Va a haber un periodo de transición o de limpieza, llamémoslo de la manera que usted quiera, porque hay que sacar a los cubanos de aquí, esa es la limpieza, y llevar a juicio a quienes los han promovido y a quienes han sido cómplices, tanto dentro del partido de gobierno como de parte de la MUD, de lo que llaman oposición. Entonces tiene que ser una junta cívico-militar de restablecimiento del orden constitucional en base a los artículos 333 y 350. Ellos van a hacer su parte, los militares. Nosotros los civiles tenemos que hacer nuestra parte. Y aquí estamos hablando de la parte civil, resistencia civil. Entonces, deseen un cambio político. Eso es importante. Que la gente que vaya a conformar esa célula quiera un cambio político. De modo tal de que ya con este grupo de 7 a 11 personas tú conformas tu célula de resistencia. Ese es el paso número 1. ¿Cuál sería entonces el paso número 2? Bueno, de hecho, dentro de este paso número 1, dentro de la resistencia de tu célula, tú tienes que empezar a nutrirla, ¿verdad? Es como una mata, como una planta, tú empiezas a echar agua y va empezando a coger raíces, empieza a salir un tronco, empiezan a salir hojas. ¿Cómo se va creciendo esa mata de esa célula para que sea una célula fuerte? Hay que empezar a leer el libro de La dictadura a la democracia de Jim Sharp, que está en español, se baja gratis en YouTube, en Google, lo pueden buscar en Google y lo comentan entre ustedes. Ustedes tienen que establecer por lo menos 1 o 2 reuniones a la semana para que vayan comentando el libro. Tienen que nutrirse, pueden ver nuestros programas, no es porque nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto, pero por lo menos hay información donde la persona entienda lo que es la lucha no violenta, lo que entienda que es la resistencia civil, y así se va formando y se va formando la célula, porque la célula se forma, pero también tiene que, se crea y se tiene que informar y se tiene que formar para la lucha. ¿Cuál es el paso? El paso número 2, conocer los principios de la lucha no violenta para Venezuela. Hay 2 principios, hay principios ideológicos y principios prácticos. ¿Cuáles son los principios ideológicos? Los principios ideológicos de la lucha no violenta son los siguientes. Primero, la unidad. Eso es un principio lógico, ideológico. La unidad es fundamental para el éxito de la resistencia. Aquí estamos leyendo parte de los apuntes que tenemos. De hecho, la victoria, que es la toma del poder, depende de la unidad. O sea, aquí lo que buscamos es la toma del poder. No buscamos aquí hacer bulla y ya irnos para nuestra casa. No, aquí lo que queremos es un cambio de sistema. No solamente de gobierno, sino de sistema. Es importante saber que la victoria no necesariamente está en manos de quien tenga mayor capacidad de generar violencia, porque eso es lo que creemos, que el que tenga más armas es el que tiene la victoria asegurada, y no es así.
sino que la clave está en tener mayor capacidad de desafiar y de resistir. Pero entra este objetivo o este principio de la unidad. La unidad que implica el respeto hacia los demás resistentes que están en esta lucha. Así no pertenezcan a nuestro grupo. La humildad de no creerse uno la última Coca-Cola del desierto para imponer los puntos de vista, ¿verdad? Respeto, humildad y no juzgar a los demás compañeros, sino ser tolerantes y saber escuchar y comprender. Y además valorar y apreciar a cada miembro de esta lucha, exhortándolo con paciencia a mantener sus principios ideológicos y de acción no violenta en caso de que se perciba algún desvío en los objetivos. La unidad implica buscar un propósito en común de la lucha, la cual a su vez implica promover la unidad para consolidar una estrategia global que permita el cambio de gobierno, el cambio de sistema y además una transición a una democracia auténtica, porque aquí no se quiere tumbar un gobierno y ya, no. Tiene que haber una transición y tiene que haber una democracia establecida que sea sólida, estable y auténtica. Ese es el primer principio ideológico. Dentro de los principios que hablamos, que son ideológicos y principios prácticos, o vamos a llamarlo así prácticos, el ideológico, el primero es la unidad, que acabamos de verlo. El segundo objetivo es la planificación. El segundo principio, perdón, es la planificación. Esto no es a lo loco. La lucha no violenta no es a lo loco, es planificada. Existe la falsa idea y es importante desmontar esa idea de una vez, de raíz. Existe la concepción falsa de que es espontáneo, de que la lucha, de que la revolución y la lucha es espontánea. Y eso no es así. No hay que caer en ese error de que esto es espontáneo. No, no, tiene que haber una planificación. ¿Por qué es un grave error? Porque hacer las cosas a lo loco trae como consecuencia que se pierdan vidas humanas. Y no queremos que se pierdan vidas humanas. Por lo menos procurar que se pierdan la menor cantidad posible de vidas humanas. Por eso se planifica en la resistencia para poder tener el control de las acciones en el sentido de saber cuándo comenzar y cuándo terminar. Hay que tener eso claro porque no se hacen a lo loco, no se hacen sin un orden, tiene que haber un punto de inicio y un punto final para que no suceda lo que pasó en la Plaza Tiananmen allá en la China, que vinieron los estudiantes, confrontaron al ejército, pero ahí nadie sabía cuándo tenía que culminar aquello, habían logrado su objetivo, pero permanecieron, continuaron, y fue cuando vino el ejército chino y los masacró. Ahí no estaba claro cuándo era que había que retirarse. Entonces hay diferentes acciones, hay que saber cuándo comenzar y cuándo terminar. Y tener la disciplina de seguirlas, tener el control. Además, las acciones no se hacen por hacerse, como para aparentar que se está haciendo algo, que es lo que está pasando con esta oposición. Ellos aparentan que están haciendo algo con un referéndum revocatorio, pero eso no está llevando a ninguna parte. Eso no lo debemos hacer nosotros en la resistencia, porque eso es como hacer las cosas por cumplimiento. Cumplo haciendo creer que estoy haciendo algo, pero miento. Cumplimiento. Cumplo, pero miento porque sé que eso no va a tener ningún resultado. De modo tal de que las acciones deben estar demarcadas dentro de una estrategia global. Por eso se les dice a ustedes acá que cuando creen su grupo de resistencia, tienen que ponerse en contacto, si quieren estar con la resistencia anticastrocomunista de Venezuela, que es la que está centralizando todo, tienen que ponerse en contacto con @IndiaOrbex por el Twitter, porque ella es el enlace de comunicación que tenemos nosotros en el exilio con la resistencia anticastrocomunista, y ella es la que los va a asignar al grupo de ustedes a una zona dentro de una estrategia que se está trabajando. ¿Me explico? Entonces, tienen que contactar @IndiaOrbex. Dentro de esta estrategia global, también se contemplan estrategias de campaña, que son acciones limitadas, tácticas y métodos. Es muy importante saber distinguir entre una estrategia global, una estrategia de campaña, tácticas y métodos. Fíjense ustedes que uno de los métodos, dentro de los 103 métodos que se han identificado hasta ahora de acción no violenta, uno de los métodos es la marcha. Entonces creemos que con la marcha eso es todo, eso es no violencia. Y todo lo que se haga es una marcha.
Cuando ya en Venezuela es un peligro salir a hacer una marcha, porque matan a la gente, la exponen. Entonces ya es un disparate convocar una marcha, a mi modo de ver. Y la marcha es simplemente uno de 103 métodos, y resulta que los métodos tienen que obedecer a algo superior, que viene siendo una táctica que a su vez responde a algo superior, que viene siendo una estrategia de campaña, que a la vez responde a algo superior, que es una estrategia global. Entonces esto no es a lo loco. Entonces quiero que entiendan eso. No es a lo loco. Por eso tienen que ponerse en contacto con @indiaorbes. Es muy importante entonces que sepan que esto es una planificación. Aquí no es a lo loco, al azar, a sálvese quien pueda, hagan lo que quieran. No. Existe una planificación. Entonces tenemos que tener una unidad. Tenemos que tener planificación. ¿Cuál es el tercer principio ideológico que debe tener el movimiento de la resistencia civil? Estamos hablando, acuérdense, del paso número 2, que es conocer los principios de la lucha no violenta. El principio número 3 ideológico es la disciplina no violenta. ¿Por qué? Porque sin disciplina el movimiento va a estar perdido, cada quien va a hacer lo que le da la gana, no se van a respetar los planes, no se va a respetar cuándo hay que empezar una acción y cuándo terminarla, sino cada quien da opiniones y empiezan a improvisar. Y ahí es donde vienen las pérdidas de vidas humanas. La disciplina no violenta implica mantener un autocontrol, el suficiente autocontrol. Por un lado, para mantenerse en los planes establecidos. Por otro lado, para no caer en las provocaciones del enemigo, porque el enemigo siempre va a querer llevarnos al terreno que ellos manejan, que es el terreno de la violencia. Y no debemos caer en esa trampa de dejarnos llevar, sino por eso tenemos que tener autocontrol. El autocontrol implica esforzarnos a tener cualidades espirituales. No quiero decir que aquí nos vamos a convertir en religiosos, no. Porque eso tiene que ver algo con el espíritu, con la conciencia, de que tú eres una persona, que no eres un animal, sino que tú eres un ser humano que tiene habilidades que no tienen los animales y que tú puedes controlar eso. Como la autoconciencia, es una habilidad que no tienen los seres humanos, tienen los animales. La autoconciencia es la capacidad de verte tú mismo en una situación. Tú te puedes proyectar y puedes hacer eso, una autoconciencia. Eso se llama autoconciencia. La voluntad independiente, que es la capacidad de tomar decisiones independientemente de lo que está pasando, tú haces lo que es correcto. La conciencia moral viene siendo básicamente que tú dentro de tu corazón, que esta es otra cualidad que tenemos los seres humanos que no la tienen los animales, que es tu capacidad de poder saber cuándo tú estás haciendo algo bueno y cuándo algo malo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a nosotros una conciencia. Y si no crees en Dios, bueno, tú sabes que tú tienes una conciencia que te dice cuándo tú estás haciendo bien o cuándo tú estás haciendo mal. Eso se llama la voluntad, eso se llama la conciencia moral. Y la imaginación, que yo pienso que de las 4 habilidades que nos diferencian de los seres humanos a los animales, la imaginación para mí es la más fuerte o la más grande, pienso yo, porque es aquella capacidad mediante la cual nosotros podemos crear en nuestra mente algo que no existe. Es decir, la imaginación es lo que ha hecho posible que el hombre pueda volar, que el hombre pueda ir a la luna, porque tú te puedes imaginar algo antes de que esté materializado y tú lo llevas a la práctica. Y aquí lo que hay que tener en nuestra mente, en nuestra imaginación, es tener un país libre como lo queremos nosotros. Tenemos que hacerlo, imaginarlo. Entonces es muy importante eso. Y eso todo tiene que ver con la disciplina. La disciplina, nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos a ir, cuál es el camino que vamos a tomar. Tenemos que estar organizados, tenemos que mantenernos dentro del plan. Tenemos que tener el suficiente autocontrol para no caer en las trampas del enemigo. El enemigo pone puros trapos rojos para que nosotros reaccionemos. Tenemos que, no olvidemos que el que gana es el que toma la iniciativa, el que tira el primer golpe, como se dice. Pero aquí no estamos hablando de violencia, estamos hablando de acciones de desafío, que es muy diferente, pero que son acciones de desafío. Porque hay varias armas que podemos utilizar, que no son armas para generar muerte ni heridos, sino son armas sociales, económicas, políticas y psicológicas, que están a nuestra disposición. Y el pueblo necesita saber eso. Por eso es parte de lo que debe hacer una célula de resistencia también, transmitir esto, poner este video. No es porque yo lo diga, sino es por lo menos
ya hay una organización mental de conceptos que se pueden transmitir fácilmente. Entonces, eso básicamente son los tres principios ideológicos de la lucha no violenta: la unidad, la planificación y la disciplina no violenta. Eso en cuanto a principios ideológicos, pero hay otros principios prácticos en la lucha no violenta que a mi modo de ver, en nuestra situación venezolana, tenemos que respetarlos igualmente. Primer principio para ejercer la acción no violenta, práctico, viene siendo evitar a toda costa la confrontación física con el enemigo. No confrontación con el enemigo. Esto no es un acto de cobardía, sino es un principio. Es por estrategia. Es para poder ejercer la lucha de manera inteligente. Esto implica que durante una acción no violenta determinada debe haber un sitio seguro en donde el resistente se pueda proteger, como su casa si lo hace al frente de la misma, o un lugar en donde el resistente se dirija una vez que se presenten las fuerzas de seguridad del Estado, grupos colectivos paramilitares chavistas, milicia popular bolivariana o los mercenarios extranjeros pagados por el régimen, cubanos, iraníes, chinos, bielorrusos o otros. Una vez que se hayan retirado estos grupos de la zona, entonces reanudar las acciones violentas, no violentas, es decir, es no confrontación, retirarse de manera inteligente. La retirada no es cobardía, es una estrategia. Recuerden no caer en las provocaciones y tener el suficiente autocontrol para no caer en la violencia. Entonces, primer objetivo práctico es no confrontar, no confrontación física. Se ve mucho eso por ahí, que están tirando piedras con unos guardias que tienen armas. Eso no nos va a llevar a ninguna parte. Esa no es la lucha no violenta. La lucha no violenta implica otras cosas, implica otras acciones. Por eso es que es importante estar dentro de un plan, dentro de una estrategia global, ser parte de una estrategia de campaña. Por eso es que es importante formar tu grupo, contactar al RAP a través de @IndiaOrbex y entonces seguir los lineamientos que te van a dar, porque ya existe un plan a nivel nacional. Paso, principio práctico número 2, ¿cuál es? Evitar en lo posible que el régimen dictatorial castrista o sus grupos asesinos te puedan identificar a ti de manera particular. Aquí no se requieren héroes, sino personas que actúen en grupo. De modo tal que por ahí se han visto varios videos de gente que sale hablando, atacando al gobierno. Para mí, esos son trapos rojos del régimen. Para mí, esos son estrategias del G2 cubano, donde ponen a alguien que es un supuesto opositor a hablar en un video dando su nombre, para que entonces cualquier incauto opositor real haga un video y quede al descubierto. Esto no hay que hacerlo. Tenemos que mantener nuestras identidades secretas para el régimen. No nos identifiquen como individuos. Tenemos que actuar en grupos. Entonces, el principio número 2, evitar que te identifiquen con nombre y apellido, porque vas a ser anulado. Principio 1, repaso de práctico, es no confrontación física. Segundo, que no te identifiquen a ti por nombre y apellido. Tercero, procurar que las acciones no violentas que realizas junto con tu grupo puedan ser vistas por los demás, los ciudadanos que están al lado tuyo. Porque es importante que los vecinos, que la gente se entere que existe una resistencia, porque eso va a levantarle la moral al pueblo. Y además le va a levantar la moral a quienes hacen las acciones, porque saben que están haciendo algo positivo. Tiene un doble beneficio. Entonces, procurar que las acciones que se hagan sean conocidas. Así no conozcan tu nombre y apellido, porque aquí no se están buscando héroes, ni un mesías, sino que la gente se entere, los que no están en la resistencia, pero que no quieren el régimen, que se enteren que existe un grupo de resistencia. Entonces es muy importante esto, que los líderes no se conozcan, porque entonces el régimen no va a saber a dónde atacar al líder, porque el peligro que se corre cuando sale un líder mesiánico en un movimiento de resistencia es que si el régimen agarra ese líder mesiánico y se acabó la cabeza, todo el mundo queda acéfalo y hasta ahí llegó todo. Aquí no nos podemos permitir eso, porque aquí en la estrategia global viene siendo básicamente el líder. Y esté quien esté, ya sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Me explico? Entonces, mantener las acciones en tu grupo que sean conocidas por tus vecinos. Y un punto número 4 es, en lo posible, mantener tu cotidianidad en la vida, porque tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si estás estudiando dentro de la situación que estás, o si estás trabajando,
mantener tu ritmo normal de vida, para que la gente no se dé cuenta, cualquiera que vean que tú cambiaste de estilo de vida y sospechen que tú estás en algo raro. No, tú sigues viviendo normal. Mantener tu vida cotidiana lo más posible. Esos son básicamente los 4 principios básicos, físicos, prácticos de lo que es la resistencia. Entonces vimos que en el paso número 2 es importante conocer los principios de la lucha no violenta o de la resistencia civil en Venezuela, y los dividimos en 2, como vimos: los ideológicos, que es la unidad, la planificación y la disciplina no violenta, y los principios prácticos, que es la no confrontación, el no que no te identifiquen, el trabajar en equipo y que todos sepan que existe la resistencia, y mantener tu vida lo más normal posible. ¿Cuál es el paso número 3 dentro de estos pasos para la organización y la acción de la resistencia civil? Es comenzar a foguearte y a ejercer tus propias acciones no violentas. Una vez que tú estés creado, tengas tu célula, que tú conozcas estos principios, que ya estés creado y que conozcan los principios, ya viene la parte práctica. Y para eso tienes que contactar a @indiaorbe, el líder de la célula, para que te asignen a dónde vas a actuar. @indiaorbe es la persona encargada de filtrar los grupos, porque puede haber un grupo chavista que se quiera hacer pasar por resistente, y pobre de ese grupo que lo haga, porque allá en Venezuela nos están chupando los dedos y no puedo responder por ellos. Realmente que lo piensen 2 veces. Entonces, básicamente, esos son los 3 pasos. Resumidas cuentas, es paso número 0. Son 3 pasos, pero con el paso 0 son 4. Paso 0, crear conciencia de que por elecciones esto no sale. Paso número 1 es conformar tu célula de resistencia. Tomar tu iniciativa, no esperar que otro lo haga. Crea tu grupo de 7 a 11 personas. Paso número 2, conocer cuáles son los principios de la lucha y de la resistencia civil, porque esto no es a lo loco, esto tiene principios ideológicos y principios prácticos. Los principios ideológicos son la unidad, la planificación y la disciplina, y los principios prácticos en la no confrontación, la no identificación tuya personal, que tus acciones sean conocidas por tus vecinos y que tú mantengas tu vida normal lo más posible. Y el paso 3 es ya contactar a indiaorbe y empezar a tomar acción en la resistencia civil y empezar a ser parte de los planes que ya se tienen ya establecidos en Venezuela. Ormex, Organización de Venezolanos en el Exilio.